Hola Pau, mira, vamos a dar una vuelta con el nuevo Renault Captur. Venga, vamos. Bueno, ya vamos. ¿Qué es tu nuevo coche? Sí, mira qué bueno. Que vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vueltita. No hace ruido, ¿eh, el coche? No, nada. O sea, la nueva tecnología híbrida es espectacular. Además, para cuidar el planeta, de lujo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ahora, estoy hablando castellano, pero ¿dominas el catalán un poco? Yo creo que podemos. Bueno, Una yo te mica. hablaré en castellano, pero tú me puedes, Bien. a ver ¿Sí? si tengo un problemilla. ¿Pero sabes alguna expresión? ¿Sabes decir cosas en catalán? Bueno, alguna que otra sí. Vale, pues Molt sí. bé. Així, veig que la teva adaptació a Girona molt bé, no? Molt bé. Me agrada muchísimo la ciudad. Sí. Me parece una ciudad preciosa, que tiene todo y que bueno, estoy pasándolo bien. La verdad que con la situación que estamos no puedo disfrutar muchísimo de la Ya. ciudad, pero bueno, la verdad que vivir en Girona es una pasada. Què és el que més t'agrada de la ciutat de Girona? Bueno, me parece una ciudad súper acogedora, muy bonita, tiene de todo, tiene cerca todo, tiene playa cerca, puedes irte a la montaña, puedes hacer un poco de todo y eso es buenísimo para desconectar y para el día a día. Amb els jugadors feu molts plans perquè teniu bastantes tardes lliures després de l'entrenament. Tens algun lloc que t'agradi molt desconnectar de Girona, dels voltants? Sí, bueno, con las chicas hemos hecho sobre todo al principio, ahora llevamos muchísimos partidos, no tenemos tiempo de nada y por la situación no podemos, pero al principio hicimos un par de cosas. Por mi cumpleaños, por ejemplo, fuimos a unas playas, fuimos a comer una buena paella, arroces. Quina enveja. Sí, fuimos a Besalú, que me pareció una ciudad preciosa, también comimos muy bien allí. Y bueno, hacemos lo que podemos, la verdad que muy poco. Ya me gustaría a mí más conocer rinconcitos y lugares más chulos, pero bueno, yo creo que más adelante seguro que podría. Sí, i més endavant, un cop que esperem que no sigui que tardis molts anys, però quan acabi la teva carrera, te veus visquent a Girona? Bueno, eso es muy difícil de contestar, ¿no? Llevo muchísimos años jugando en España y me encanta, y una de mis dudas es dónde viviré en un futuro, en Paraguay o en España. La verdad que es algo que bueno, lo tengo aquí en la cabeza, pero bueno, nunca se sabe. Girona, como dice todo el mundo, Girona enamora, así que bueno, Sí, la veritat és ja que veremos. sí. I ara que dius això de que no saps si Paraguai i tal, tens algun pla després del bàsquet per fer? Algun projecte de futur? Bueno, la verdad que me estoy preparando para el futuro. Estoy en mi último año de la carrera de ADE, estoy haciendo un máster de FIBA, el Time Out Project, estoy haciendo una tecnicatura de básquet para ser entrenadora, o sea, estoy haciendo un montón de cosas, además de jugar bueno, a este nivel y a este ritmo que llevamos, y me queda muy poco para terminar ello. Y bueno, yo creo que con el básquet también me quedan un par de añitos y tengo pensado pues siempre estar ligada al deporte. La verdad que hoy en día me pregunta y no me veo como entrenadora, Puja. pero lo estoy haciendo, nunca se sabe. Tantos años en esto, ya veremos qué pasa. Pero sí que me gustaría más la parte de gestión, de ayudar desde más arriba al deporte femenino y al básquet, ¿no? Ja, doncs després a l'Espart Girona ja saps. Ah, bueno, nunca se sabe. Nunca se L'assistent o sabe. l'oficina amb nosaltres. En las oficinas con vosotros. Ara que dius també això de Paraguai, m'ha trobat a faltar. O sigui, trobes a faltar al teu país? Ara que estàs a tanta distància d'aquí, amb tot això del Covid. Sí, muchísimo. La verdad que sobre todo con el tema del COVID se me hace duro, se me hace difícil estar lejos de tus padres sabiendo que bueno, que en el fondo tienen unas edades ya de riesgo, que la cosa se pone Sí. fea por allí ahora. Es difícil estar a la distancia, pero bueno, como llevo tantos años haciendo esto, trato de mentalizarme y teniendo el apoyo de ellos. Ellos están para tranquila, haz lo tuyo, nosotros nos cuidamos. Entonces bueno, hay que confiar, ¿no? Hay que confiar Sí. y ojalá que no pase nada malo. Ens has explicat la teva situació, com li està afectant a tot això a l'equip, però... Bueno, ahora la verdad que la situación está complicada, sobre todo no nos impide aún entrenar Mensaje y de jugar. tráfico, obras. Bueno, nos ha hablado el
Muy ves bien, un ¿no? poquito, ¿no? O sea, que nos informe de estado de todo. El estado de obras y todo lo que va a pasar más adelante, muy bien. Vale. Pues eso, que ahora la situación lógicamente está difícil. Obviamente por el momento podemos seguir jugando, entrenando, pero bueno, después de los entrenamientos la verdad que todo está cerrado y eso, bueno, llega a un punto que agobia un poquito porque no hay mucho que hacer. Pero bueno, lo primero es la salud, hay que seguir los protocolos. Atención, Y cuidarse. Bueno, nos sigue avisando que hay obras en la carretera, así que muy bien. I ara amb això que l'equip l'està afectant bastant, també ens han quedat ara de moment sense públic a Fontejau, esperem que sigui durant només aquest partit, bueno, aquest últim partit contra l'Encino. Canvia molt jugar un partit sense públic? Això es deu trobar a faltar, vulguis o no, que celebrin els teus triples a les aficionades. Muchísimo. Bueno, yo creo que es lo que más nos afecta de todo es tener el público, nuestra gente, que nos griten, que nos apoyen, que estén con nosotros. Hubieron partidos en Fontejau, yo recuerdo el de Estudiantes, que al final empatamos porque la gente se vino arriba y porque tuvimos ese apoyo, ¿no? Entonces ahora mañana será un partido raro, difícil, pero bueno, que igual nos sigan, que nos apoyen, que pronto estoy segurísima que volverán a las canchas a gritarnos i alentar-nos, no? Esperem que sí, la veritat. El teu dia a dia ara ha canviat molt el tema del virus? O sigui, abans feies alguna altra cosa que no estiguis fent actualment? Bueno, que me quedo mucho más en casa, que me obligan básicamente Sí. a estudiar, a hacer las tareas. Antes quizás, bueno, vagueaba un poco más con ese tema porque bueno, quieres hacer cosas, salir, despejar un poco, y ahora la verdad que con el tema COVID pues estás mucho más en casa, haces cositas, cocinas más, pruebas nuevos platos, qué sé yo, cosillas así que bueno, que yo creo que este virus a todos nos han obligado a hacer eso. Sí, la veritat és que sí. Jo també a casa estic tot el dia cuinant, la Sí? veritat. Sí, i tant. I imagino que cap de setmana, ara, com que durant la setmana no podeu fer gaire cosa, teniu moltes ganes de que arribi el partit i jugar, no? Sí, lo que queremos es eso, que lleguen los partidos, que juguemos, que disfrutemos y bueno. Ets la novena màxima anotadora de la Lliga, la quarta jugadora amb més triples en un partit, rècord històric d'assistències en un partit en 16 a la temporada 2011-2012. Quan et dic aquestes xifres, aquestes dates, com et quedes? Soy yo. Sí. No, la verdad que, bueno, obviamente llena de orgullo, ¿no? Son tantos años de trabajo, muchísimo sacrificio. Llegué tan pequeñita aquí, con 18 añitos, y bueno, son números que lógicamente marcan el trabajo y el sacrificio que uno ha hecho, ¿no? Y bueno, aún sigo aquí, aún sigo dando guerras, y bueno, espero que por un par de añitos más, y sobre todo lo más importante, seguir disfrutando. I ara que has dit això, 18 anyets, vas aterrar... O sigui, vas començar la teva carrera molt jove. Vas quedar en algun moment sola? Vas tenir aquesta por que tenen molts esportistes joves d'elit al principi? Uf, ¿me repites en español esto? Aquí me he perdido un poco. Vale, o sea... que hay muchos deportistas que con 18 años, tú empezaste, me has dicho, con 18, Sí, que llegué empiezan aquí. la carrera muy pronto y se quedan solo, un poco de miedo al principio por lo que se te viene encima. Si sufriste algún tipo de ese miedo de todo esto al principio de tu carrera. Sí, bueno, al principio y sobre todo viniendo aquí, antes desde los 16, digamos que estoy fuera de casa porque fui a Estados Unidos, pero lógicamente llegar aquí a España, estar en otro continente con 18 añitos, lejos de la familia, lógico que te entra un miedo, pero yo creo que fui muy constante y muy cabeza dura con los sueños que tenía y con dónde quería llegar. Yo sabía que venía de un país pequeñito donde no hay baloncesto femenino, donde nunca nadie había jugado en Europa menos, y lo único que quería era ser jugadora profesional de básquet, y lo daba todo. O sea, sufría un día, lloraba con mis padres por teléfono, pero al día siguiente estaba dispuesta pues a seguir, y mira, son 16 años sin parar, y bueno, y los que quedan aún. Esperem
que sí. Molta experiència. Com tu dius, ha canviat molt el bàsquet femení des del que tu vas comentar com està actualment? Sí que ha cambiado. Ha evolucionado muchísimo. Yo creo que hoy el básquet femenino es técnicamente y tácticamente es espectacular verlo. Antes quizás era más físico y no se trabajaban ciertos detalles, y yo creo que hoy en día el básquet femenino ha dado un cambio, y inclusive físico. Simplemente han cambiado las formas físicas de cómo se juega. Ahora tú ves jugadoras impresionantemente bien físicamente, con mucha musculatura, mucho peso. Antes quizás no se trabajaba tanto de esa manera, entonces bueno, lógicamente va evolucionando y cambiando. Sí, i bueno, només cal veure la Chelsea Gray o la Julia Reginkova de l'equip. Dit això, creus que encara falta molt per canviar o molta cosa per avançar en el bàsquet femení? Bueno, lógicamente necesitamos más visibilidad, más apoyo, y lo más importante que empiece a haber igualdad, ¿no? Yo creo que el sueño de toda jugadora profesional es que notemos que empieza a haber igualdad, ¿no? Con el masculino, que es algo que estamos luchando, sí, que seguimos luchando, y que bueno, eso tiene que ser un cambio que tienen que empezar a pasar, y que la visibilidad, que yo creo que ha crecido mucho, sobre todo en nuestra liga. O sea, ahora tú ves un partido cada semana en Teledeporte, por Twitter, todos los partidos están por Canal FEP, y eso ayuda a los sponsors, ayuda a la gente que quiere apoyar, a los clubs, y sobre todo a nosotras, ¿no? Entonces, bueno, sí. Creo que vamos por buen camino, pero se puede hacer mucho más, y ojalá que lo antes posible, sobre todo el tema de la igualdad. Com valores la feina de l'Espart Girona com a nivell de club? Bueno, la verdad que muy bien. Yo creo que trabajáis muy bien. Vimos el equipo que se ha formado este año. Eso quiere decir que se trabaja, que buscáis apoyo para tener un equipo de este nivel, y sobre todo por cómo se llena Fontallao, ¿no? Quiere decir que la gente está contenta, apoya, les gusta el básquet femenino, que es lo importante. Entonces yo creo que Girona, que les conozco hace muchísimo tiempo, sí, cuando empezó a crecer, y hoy en día los pasos adelante que ha dado como club es impresionante, y los últimos 3-4 años en todas las finales, eso demuestra que es un club que quiere estar arriba y que apoya el deporte femenino. Quin és l'objectiu de la temporada? O sigui, final de temporada, què te veus? Guanyant la Lliga, l'Eurolliga, la Copa de la Reina? Bueno, esa es una pregunta, lógica. Lógicamente todos queremos salir campeones, ¿no? Ese es uno de los objetivos importantes. Yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer, sobre todo ahora con el cambio de entrenador. Tenemos muchas cosas que trabajar, pero sí que veo un grupo que quiere conseguir eso, que va a trabajar por ello. Y bueno, en la Euroliga, a dar guerra, a dar pelea, a dar guerra, a tratar de superarla a cualquier grande que se nos acerque, ¿no? ¿Cuál es el momento de tu vida que recuerdes con más cariño? ¿A nivel deportivo? A nivel deportivo. Bueno, a nivel deportivo, sin lugar a dudas, la selección, ¿no? Los últimos años con mi selección hemos dado unos pasos gigantescos. La medalla de bronce en el Odesur, que nunca en la historia había llevado medalla a mi país, que lo consigamos fue algo espectacular. La clasificación al Panamericano, no sé, yo creo que cuando nos ponemos la camiseta de la selección, en el fondo nos sentimos como héroes que estamos tratando de representar a un país, ¿no? Entonces, bueno, yo cada vez que conseguimos algo con la selección, y mira que con muchísimo trabajo, de verdad, con muchísima dedicación, siendo en mi caso la única jugadora profesional de mi equipo, me llena de orgullo, y bueno, ojalá pueda seguir representando un par de añitos más. Segur que sí. ¿Y de la teva vida? Mi familia, sin lugar a dudas. Qué bonito. Mi familia. Yo lo que daría por estar con ellos. Ojalá hubiese tenido toda esta carrera, pero con ellos en cada partido, en cada derrota, al volver de viajes, y que tenerle a ellos, ¿no? Pero no he podido.
la verdad que he vivido una carrera un poco sola, pero a la distancia, siempre arropada por ellos. I nada, mi família, sin lugar a dudes. Imagino que amb tota aquesta situació, a la que puguis tornar a viatjar per veure'ls, és el primer que faràs, no? Sí, sin lugar a dudes. Sí. Has dit que la teva jugadora professional de la teva selecció, què li diries, però, a una jugadora així jove, que estigués a la teva situació al principi, en 18 anyets, que com afrontaria ella aquest repte? Què li diries tu? Bueno, primero que se puede, que soñando puedes conseguir cosas inimaginables. Puede parecer difícil el camino, puedes verlo nubloso, pero si te pones fuerte, te pones metas, te pones objetivos y sobre todo trabajo y disciplina, yo creo que se pueden llegar a hacer muchas cosas, y uno de mis grandes sueños es que ojalá empiecen a salir jugadoras de Paraguay, que se empieza a escuchar que hay una que otra jugadora jugando por Europa, y bueno, ojalá que lo crean y que lo empiecen a hacer, ¿no? Va bé el cotxe. Va muy bien. Les curves no es noten, la veritat. Sí, se nota. La verdad que el híbrido va bien. Sí, jo no el tornaria, Atención, carretera Si me lo sin pueden dejar asfaltar. para toda la temporada, yo contentísima, ¿eh? No decimos nada. Hacemos un cambio, plantejado? Sí. hacemos un cambio con mi Clio y no pasa nada. Bueno, tampoco es mal coche el Clio. No, está muy bien, pero bueno, este tiene un puntazo. Bueno, Pau, ya estamos llegando, la Sí. verdad. Bueno, un placer A ti, siempre. haber estado A ver en si... este cochazo haciendo esta entrevista, así que Ya haremos más, pues. Ahora Bueno. ya que lo has dicho. bueno. En catalán cuando quieras, ¿qué tal? Lo he entendido más o menos, Sí. ¿no? El 90%. Així, alguna expressió? Alguna expressió? Estic molt contenta. Molt bé, moltes gràcies, Pau. De nada.